Detienen al ex colaborador de Alejandro Alito Moreno por presunto desvío de 16 millones de pesos y lo envían directamente a un centro de reclusión bajo medida cautelar, acusado de peculado cuando era funcionario en Campeche. ¿Casualidad? ¿Venganza política o finalmente se está cerrando el cerco sobre uno de los líderes políticos más blindados y polémicos de México? Hablamos de Walter Olivera Valladares, conocido simplemente como Walter Net, el hombre que durante años fue la voz oficial, el escudo mediático y el operador de comunicación del líder nacional del PRI en su etapa como gobernador de Campeche, y ahora está bajo custodia. La pregunta incómoda es, ¿cuánto sabe Walter de Alito y qué está dispuesto a contar para salir? Si este tema te interesa, si quieres que sigamos destapando lo que otros medios no tocan, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video. Porque esto apenas empieza y necesitamos que la mayor cantidad de gente posible lo sepa. Vamos a los hechos. Walter Olivera Valladares fue detenido el 30 de marzo de 2025 en Yucatán, por elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, con apoyo de autoridades locales. La acusación es clara: peculado, es decir, apropiación indebida de recursos públicos. Según las investigaciones, entre 2015 y 2018, cuando Alejandro Moreno Cárdenas gobernaba Campeche, Walter Olivera ocupó el cargo de coordinador de comunicación social del gobierno estatal. En ese periodo, presuntamente desvió 16 millones de pesos que estaban destinados a contratación de medios, publicidad oficial y difusión gubernamental. ¿A dónde fue ese dinero? Esa es la gran pregunta, porque no hablamos de 1,000 o 2,000 pesos. Hablamos de 16 millones. Walter no era cualquiera. Fue el hombre de confianza de Alito Moreno en una de las áreas más sensibles, la comunicación. El que filtraba, el que negociaba con los medios, el que manejaba la narrativa oficial cuando Alito consolidaba su poder en Campeche y preparaba su salto a la dirigencia nacional del PRI. ¿Y qué tanto sabía Walter? ¿Qué tanto veía? ¿Qué tanto firmaba? Ojo con esto. En México, los voceros no solo hablan, también contratan, autorizan, negocian y en muchos casos ejecutan órdenes que vienen de arriba. Después de su detención, Walter fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Coven, en Campeche, donde un juez le dictó medida cautelar de detención preventiva, justificada el 5 de abril de 2025. Es decir, no salió bajo fianza, no hubo arraigo domiciliario. Lo enviaron directamente al centro mientras avanza el proceso. Esto no es menor. La medida cautelar de detención solo se dicta cuando hay riesgo de fuga, de obstrucción de justicia, o cuando la gravedad del delito lo amerita. ¿Qué vio el juez para tomar esa decisión? ¿Qué tan sólidas son las pruebas, o qué tan grande es el miedo de que Walter desaparezca? Aquí hay dos lecturas. La primera, estamos ante un caso legítimo de combate a la corrupción, donde finalmente se investiga el uso de recursos públicos en un gobierno que ha sido señalado una y otra vez por opacidad, por contratos inflados, por uso político del dinero del pueblo. La segunda lectura. Esto es un mensaje, una advertencia, un golpe quirúrgico para debilitar a Alito Moreno, justo cuando el PRI busca reposicionarse de cara a las elecciones de 2027, y cuando Alito sigue siendo un actor incómodo para varios sectores del poder. ¿Cuál de las dos es? Probablemente ambas. Y ahí está lo interesante. Lo que casi nadie está viendo es el timing. La detención ocurre en marzo de 2025, casi un año después de que Alito Moreno fuera reelecto como presidente nacional del PRI, en medio de acusaciones de violación a los estatutos del partido, de maniobras internas, de imposición. Recordemos que Alito ha sido investigado, señalado, denunciado por presuntos actos de corrupción, por enriquecimiento inexplicable, por vínculos con contratos irregulares. Pero hasta ahora él ha salido limpio, intocable, blindado. ¿Por qué? Porque tiene poder, porque tiene información, porque sabe cómo moverse en el sistema. Pero ahora detienen a su exvocero. ¿Coincidencia? No lo creo. Walter Olivera salió de la medida cautelar en mayo de 2025, según informó La Jornada. Aunque el proceso penal en su contra sigue abierto, salió, pero no libre. Salió con una sombra gigante encima, con una acusación que no se va a borrar, con una etiqueta que lo persigue. Presunto corrupto, presunto desviador de recursos,
presunto operador de un esquema que pudo haber sido mucho más grande de lo que hasta ahora se sabe. ¿Qué negoció Walter para salir? ¿Qué información ofreció? ¿O simplemente su defensa logró revertir la medida por falta de pruebas contundentes? Nadie lo está diciendo así. Pero este caso es una ventana directa al modelo de gobierno que Alito Moreno impuso en Campeche. Un modelo donde la comunicación no solo informa, también controla, también compra, también silencia. Porque 16 millones de pesos en publicidad oficial no se evaporan, o se usaron para otra cosa, o se repartieron entre personas o empresas fantasma, o se destinaron a campañas políticas encubiertas. Y si eso pasó, ¿quién dio la orden? ¿Quién autorizó? ¿Quién supervisó? Porque Walter era el vocero, sí, pero no era el gobernador. Vamos a hablar claro. En México los casos de peculado y desvío de recursos rara vez terminan en condenas fuertes. Rara vez hay justicia real. Muchas veces estas investigaciones se usan como herramientas políticas. Presionas, detienes, exhibes. Pero al final, todo se diluye en amparos, en cambios de juez, en acuerdos bajo la mesa. Entonces, ¿esto va en serio o es puro teatro? Si la Fiscalía de Campeche realmente quiere llegar al fondo, tiene que seguir el dinero, tiene que rastrear las facturas, los contratos, las transferencias. Tiene que llamar a declarar a todos los que estuvieron involucrados en la Coordinación de Comunicación Social de 2015 a 2018. Y tiene que preguntarse, ¿Walter actuó solo o fue parte de un sistema? Esto no cuadra si pensamos que un vocero de gobierno, por más poder que tenga, decide por su cuenta desviar 16 millones de pesos sin que nadie se entere, sin que nadie le pregunte, sin que nadie revise las cuentas. En cualquier gobierno medianamente organizado, los recursos de comunicación pasan por varias manos: coordinadores, secretarios, subsecretarios, el propio gobernador. Entonces, si Walter desvió, ¿nadie más sabía? ¿Nadie más firmó? ¿Nadie más se benefició? La pregunta incómoda es, ¿por qué solo él está detenido? Aquí entra el factor Alito. Alejandro Moreno Cárdenas es un político que ha sobrevivido a todo. Las denuncias de Laida Sansores, gobernadora de Campeche, quien lo ha señalado públicamente de corrupción y ha difundido audios comprometedores. Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Las críticas internas del propio PRI. La pérdida histórica de su partido en las elecciones de 2024. Y sigue ahí, sigue al frente del PRI, sigue negociando, sigue operando. ¿Cómo lo hace? Porque tiene lealtades, porque tiene información, porque tiene a gente como Walter que conoce los secretos, que sabe cómo se movían las cosas. Y ahora que Walter está en problemas legales, la gran duda es, ¿va a hablar? ¿Va a señalar a otros? ¿Va a decir quién le daba instrucciones? ¿Quién autorizaba los contratos? ¿Quién sabía del desvío? ¿O por el contrario, va a aguantar? ¿Va a proteger a Alito? ¿Va a asumir toda la responsabilidad a cambio de algo? Porque así funcionan estos esquemas. Alguien cae, alguien paga, pero el jefe sigue intocable. Si te está pareciendo importante este análisis, si crees que hay que seguir investigando, presionando, preguntando, por favor dale like a este video, compártelo en tus redes, comenta qué piensas, porque sin tu apoyo estos temas no llegan a más gente y la presión mediática es lo único que a veces logra que las autoridades realmente actúen. Ahora pensemos en el impacto político. Este caso no solo afecta a Walter, no solo mancha la imagen de Alito, también pone en evidencia al PRI como institución. Un partido que ya está en cuidados intensivos, que perdió la presidencia, que perdió gobernaciones, que perdió credibilidad. Y ahora sale esto. Un exfuncionario cercano al líder nacional acusado de desviar 16 millones de pesos. ¿Cómo vas a pedirle a la gente que confíe en el PRI? ¿Cómo vas a vender un proyecto de oposición creíble si tu propio líder arrastra acusaciones de corrupción y ahora detienen a uno de sus operadores? El daño no es solo jurídico, es de imagen, es de narrativa, es de confianza pública. Porque la gente ya no traga el discurso de es persecución política cuando hay cifras, cuando hay investigaciones, cuando hay detenciones. La gente quiere ver consecuencias reales, quiere ver que los que actúan de manera indebida paguen,
que los recursos públicos se respeten, que los funcionarios rindan cuentas. Y si Walter realmente desvió esos 16 millones, tiene que haber justicia. Pero si la investigación se queda en él y no sube, si no toca a nadie más, entonces esto no es justicia, es distracción. Vamos a hablar de Campeche porque este estado es clave para entender toda la historia. Alejandro Moreno fue gobernador de 2015 a 2021. Durante su mandato, Campeche fue señalado repetidamente por opacidad en el manejo de recursos, por contratos irregulares, por obras infladas, por uso político del presupuesto. La Sansores, actual gobernadora y enemiga política declarada de Alito, ha hecho de la denuncia contra él una bandera de su gobierno. Ha difundido audios, ha presentado carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República, ha señalado presuntos desvíos millonarios. ¿Es todo cierto o es también una estrategia de destrucción política? Probablemente ambas cosas. Lo cierto es que la Fiscalía de Campeche, que ahora investiga a Walter Olivera, opera en un contexto político tenso. Campeche está gobernado por Morena, el partido en el poder a nivel federal, y Alito es uno de los opositores más activos, más ruidosos, más incómodos para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿esta investigación es independiente o responde a una lógica de debilitamiento político? Aquí hay dos lecturas otra vez, y las dos pueden ser ciertas al mismo tiempo. Que haya irregularidades reales y que también haya uso político de la justicia. Esto nos lleva a una reflexión más amplia. En México, ¿cuándo se investiga la corrupción de verdad y cuándo se usa la justicia como arma política? Porque hemos visto casos donde se detiene a exgobernadores de oposición y se les acusa de corrupción, mientras que exfuncionarios del partido en el poder siguen sin ser tocados. Hemos visto fiscalías que actúan rápido contra unos y lento contra otros. Hemos visto que la justicia no es ciega, es selectiva. Y eso destruye la confianza en las instituciones. Si esto es cierto, si Walter realmente desvió 16 millones, y si hay pruebas sólidas, entonces que pague, que enfrente el proceso, que devuelva el dinero, que enfrente las consecuencias si es culpable. Pero que la investigación no se detenga ahí, que suba, que investigue a todos los que participaron, a todos los que firmaron, a todos los que se beneficiaron. Porque si esto se queda solo en Walter, entonces no es justicia, es chivo expiatorio. Ahora, los escenarios posibles. Primer escenario. La investigación avanza, se presentan pruebas sólidas. Walter es declarado culpable y sentenciado. En este caso, el impacto es directo sobre Alito Moreno, que pierde credibilidad, que enfrenta más presión mediática, que ve cómo se cierra el cerco. Esto podría debilitarlo dentro del PRI, abrir la puerta a una renovación interna, o incluso forzar su salida de la dirigencia nacional. ¿Qué tan probable es? Depende de qué tan sólidas sean las pruebas y de que la Fiscalía realmente quiera ir hasta el final. Segundo escenario. Walter negocia, colabora con la Fiscalía, señala a otros funcionarios, incluido Alito Moreno, y esto se convierte en un caso penal ampliado. En este escenario, Alito podría enfrentar cargos formales, solicitudes de desafuero si es que tiene algún fuero, y un proceso judicial complejo. Esto sería explosivo, no solo para él, sino para el PRI, que entraría en una crisis terminal. ¿Qué tan probable es? Menos, porque implica que Walter hable, que tenga pruebas documentales y que el sistema judicial realmente actúe. Pero si pasa, cambiaría todo el mapa político. Tercer escenario. La defensa de Walter logra revertir las acusaciones, demuestra que no hay pruebas suficientes y él sale absuelto, o con una sentencia menor. En este caso, Alito Moreno sale fortalecido. Puede usar esto como ejemplo de persecución política, de guerra sucia, de intentos de destruirlo. El PRI cierra filas en torno a él, y todo esto queda como un episodio más de la polarización política mexicana. ¿Qué tan probable es? Bastante. Porque en México muchos casos de irregularidades terminan en absoluciones por falta de pruebas, por vicios del procedimiento, por amparos. Cuarto escenario, el más cínico, pero también el más real. El caso se alarga, se diluye, se olvida. Walter sigue en proceso judicial durante años, pero nunca hay sentencia definitiva. Alito sigue en su puesto, sigue operando, sigue siendo líder del PRI,
La fiscalía dice que investiga, pero no hay avances. Los medios dejan de hablar del tema y al final, todo queda en la impunidad. ¿Qué tan probable es? Desgraciadamente, muy probable, porque es lo que ha pasado con la mayoría de los casos de irregularidades en México. Mucho ruido, muchas acusaciones, pero poca justicia real. Y si hay un quinto escenario, uno donde Walter no aguanta la presión, donde decide contar todo, donde se convierte en testigo protegido y entrega información no solo sobre Alito Moreno, sino sobre toda una red de irregularidades en Campeche, sobre empresas fantasma, sobre desvíos sistemáticos, sobre complicidades en todos los niveles. Si eso pasa, si esa información llega a la opinión pública, si se abren carpetas de investigación contra más funcionarios, entonces estamos hablando de un terremoto político. Pero para que eso pase, Walter tiene que estar dispuesto a romper el pacto de silencio. Y eso en la política mexicana es muy raro. Ahora te pregunto a ti que estás viendo esto. ¿Crees que Walter va a hablar o va a proteger a Alito? ¿Crees que este caso va a llegar hasta las últimas consecuencias o se va a quedar en pura simulación? Déjamelo en los comentarios porque necesito saber qué piensa la gente, qué espera, qué cree que va a pasar. Otra pregunta para ti. ¿Confías en que la Fiscalía de Campeche va a investigar esto de manera independiente? ¿O crees que hay presión política detrás? Porque ese es el problema de fondo. Si la justicia depende del color del partido, si solo se investiga a los enemigos del gobierno en turno, entonces no hay Estado de Derecho. Hay venganza institucional. Y una más. ¿Qué debería pasar con Alito Moreno? ¿Debería renunciar a la dirigencia del PRI mientras se investiga a su exvocero? ¿O tiene derecho a seguir hasta que haya pruebas directas contra él? Esto es importante porque define cómo entendemos la responsabilidad política. Si uno de tus colaboradores más cercanos es acusado de desviar 16 millones de pesos, tú como jefe, ¿no tienes ninguna responsabilidad? ¿No deberías al menos explicar, rendir cuentas, abrir tu gestión a revisión? Vamos más allá. ¿Qué mensaje manda esto a otros funcionarios, a otros gobernadores, a otros operadores políticos? Si Walter cae solo, el mensaje es claro. Puedes desviar, puedes actuar de manera indebida, pero si te atrapan, te toca aguantar solo, te toca hacer el fusible y el jefe se salva. Pero si la investigación sube, si toca a más gente, si llega hasta arriba, entonces el mensaje cambia. Nadie está blindado. Todos pueden caer. La justicia puede llegar. ¿Y qué pasa con el dinero? Porque de eso nadie habla. Si Walter desvió 16 millones de pesos, ¿dónde está ese dinero? ¿Se lo gastó? ¿Lo invirtió? ¿Lo repartió? ¿Está en cuentas bancarias? ¿En propiedades? ¿En empresas? La Fiscalía debería estar rastreando cada peso, congelando cuentas, asegurando bienes. Porque el objetivo no es solo sancionar, es recuperar lo tomado de manera indebida, es devolverle al pueblo de Campeche lo que es suyo. Pensemos también en el papel de los medios de comunicación, porque esos 16 millones presuntamente iban destinados a contratación de medios, a publicidad oficial. ¿Qué medios recibieron esos contratos? ¿Hubo medios que cobraron por publicidad que nunca se difundió? ¿Hubo facturas falsas, empresas intermediarias, comisiones infladas? Este es un tema que deberían investigar también los organismos de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el gasto público. Porque el uso de la publicidad oficial como herramienta de control mediático es un problema estructural en México. Los gobiernos usan el dinero público para comprar líneas editoriales, para silenciar críticas, para premiar a medios afines. Y cuando hay desvíos en esas partidas, muchas veces los medios están involucrados directa o indirectamente. ¿Algún medio va a investigar esto o todos van a mirar para otro lado porque les conviene? Lo que casi nadie está viendo es que este caso puede abrir la puerta a una revisión más amplia de cómo se manejó el dinero público en Campeche durante el gobierno de Alito Moreno. Si la Fiscalía realmente quiere hacer justicia, debería revisar no solo los 16 millones de Walter, sino todas las áreas de gasto, obra pública, salud, educación, seguridad. Porque si en comunicación había desvíos, ¿qué nos hace pensar que en otras áreas no los había? Pero seamos realistas. Hacer eso requiere voluntad política, requiere recursos,
requiere independencia judicial. Y en México esas tres cosas rara vez se juntan. Entonces, lo más probable es que este caso se quede en Walter, que sea el único sacrificado y que todo lo demás siga oculto. Aquí es donde la opinión pública juega un papel clave. Si la gente presiona, si los medios siguen el caso, si las organizaciones civiles exigen transparencia, entonces hay más posibilidades de que esto no quede en la impunidad. Pero si todos nos olvidamos en 2 semanas, si el tema deja de ser tendencia, entonces los poderosos ganan otra vez. ¿Qué opinas tú de cómo el PRI está manejando esto? ¿Crees que deberían tomar una postura más clara, investigar internamente, deslindar responsabilidades? ¿O por el contrario, crees que deben cerrar filas en torno a Alito y esperar a que pase la tormenta? Déjalo en los comentarios porque esto también define el futuro del partido. Y otra pregunta directa para ti. ¿Confías en que en México los casos de corrupción realmente llegan a sentencias justas? ¿O crees que todo es simulación? Porque esa es la gran crisis que vivimos. La desconfianza en las instituciones. La sensación de que la justicia no funciona. De que los poderosos siempre se salvan. Lo que está en juego aquí no es solo el futuro de Walter Olivera, ni siquiera el de Alito Moreno. Lo que está en juego es si en México es posible o no tener justicia real, si es posible o no que los funcionarios paguen por sus actos, si es posible o no recuperar la confianza en las instituciones. Y eso es algo que nos afecta a todos. Porque si la corrupción sigue sin consecuencias, si los desvíos siguen sin sanciones, entonces el mensaje es claro. Aprovéchate de lo que puedas, porque total, no pasa nada. Este caso también nos obliga a preguntarnos qué tipo de oposición queremos en México, porque si el PRI, que se presenta como alternativa al gobierno actual, arrastra estos escándalos, estas acusaciones, estos esquemas de irregularidades, ¿realmente es una alternativa o es más de lo mismo? La ciudadanía necesita opciones políticas creíbles, necesita partidos que rindan cuentas, que sean transparentes, que sancionen las prácticas indebidas en sus propias filas. Y aquí es donde se pone interesante, porque la detención de Walter puede ser el inicio de algo más grande, o puede ser el final de un episodio aislado. Puede ser la punta del iceberg, o puede ser solo un distractor. Puede ser el principio del fin de Alito Moreno, o puede ser un golpe que él absorbe y del que sale fortalecido. Todo depende de qué pase en los próximos meses, de qué pruebas presente la fiscalía, de qué declare Walter, de qué decida el juez, de qué haga la opinión pública, porque al final, en la política mexicana nada está escrito, todo se negocia, y lo que hoy parece un escándalo terminal, mañana puede ser historia olvidada. Pero si hay algo que no podemos permitirnos como sociedad, es que esto quede en la impunidad, que se convierta en una anécdota más, que dentro de un año nadie recuerde quién era Walter Olivera ni de qué lo acusaban. Porque si eso pasa, entonces estamos aceptando que en México las prácticas irregulares no tienen consecuencias. Y eso es algo que nos destruye a todos, poco a poco, cada día.